Siempre se ha dicho que es muy estrecho el lazo entre el narcotráfico y la política. Esta situación es más visible en algunos países que en otros, pero ocurre casi en todos. La penetración de los traficantes de drogas en los partidos políticos y cargos públicos tiene una escandalosa cadena de hechos. Una vez que los intereses de estos grupos del crimen organizado superan el ámbito económico, ocurre entonces una cooptación del Estado, que sucede en distintos niveles de gobierno, pero en todos los gobiernos. Vean el reporte Narcotráfico y Política, un viejo affair, el primero del seriado que estaremos presentando en torno a este tema. En las últimas décadas hemos visto un sinnúmero de noticias, reportajes y documentales acerca del creciente poder económico de los cárteles de la droga y de cómo crece el poder de los narcotraficantes a medida que su negocio se hace cada vez más rentable, producto de que los gobiernos arrecien la persecución contra el tráfico de estupefacientes. Desde los tiempos del más famoso capo de las drogas en América Latina, Pablo Escobar, y su imperio del terror y violencia, el cártel de Medellín, a inicio de los años 80, el narcotráfico ha mostrado en múltiples ocasiones su deseo y necesidad de controlar el poder del Estado a través de la política, donde siempre ha podido colarse de algún modo. De hecho, en el año 1982 es el mismo Pablo Escobar quien llega a ser diputado del Congreso de Colombia, aunque perdió su escaño debido a las denuncias del ministro de Justicia de la época y se vio obligado a apartarse de la política de manera personal, dedicarse entonces a sobornar, amenazar, extorsionar y asesinar políticos. Han pasado casi 30 años desde el día en que Pablo Escobar cayó abatido en un operativo policial, el 2 de diciembre de 1993, y los narcos de estos tiempos siguen empeñados en controlar a quienes controlan el poder y muchas veces los consiguen de aliados. Vamos a ver el caso de Honduras. ¿Cuál presidente conoces de Honduras? Conocí con el que tuve algunas conversaciones con Ricardo Maduro, por ejemplo. Ricardo Maduro, una persona muy amiga de don Guadalupe. Muy amiga de don Guadalupe. Pepe Lobo lo llegaba a visitar, de vez en cuando ahí lo miré platicando con él, pero nunca tuve una conversación con él. Juan Orlando cuando andaba en campaña y lo iba a visitar a cada rato don Juan. Hace un par de semanas vimos, aunque sin sorpresa, cómo era detenido por la policía de Honduras el ahora expresidente de ese país, Juan Orlando Hernández, solo unos días después de abandonar el cargo y entregar el poder a la primera presidenta en la historia de esa nación, Xiomara Castro de Zelaya. Y decimos que sin sorpresa porque desde hace al menos 3 años venimos observando denuncias en los medios de comunicación cada vez más frecuentes que vinculaban al entonces mandatario con organizaciones del narcotráfico. La situación del narcotráfico pues obviamente no es un tema extraño en la región. En nuestro país han existido desde antes del mandato ilegal de Juan Orlando Hernández problemas de tráfico de drogas y de organizaciones que se dedican a este ilícito. Sin embargo, hace unos años para acá se ha venido documentando por parte de expertos en el tema, por parte de analistas y sobre todo recibiendo denuncias desde el exterior de la vinculación de la institucionalidad del Estado en el tema del tráfico de drogas. Para ese momento esas denuncias en Honduras no eran vistas de forma muy distinta a las que suelen surgir en el fragor de las luchas políticas de América Latina. Sin embargo, el volumen comenzó a subir cuando empezaron a verse denuncias más concretas y al más alto nivel del gobierno. Habían recibido denuncias en contra del hermano del mandatario cuando él fungía como diputado al Congreso Nacional de la República. Sin embargo, en ningún momento las instituciones del sistema de impartición de justicia de nuestro país han iniciado investigaciones, ni mucho menos acciones en contra de ninguna de las personas que han sido mencionadas, que además del hermano del exmandatario, pues se hablaba de altos jefes militares, de otros diputados y diputadas,
también de personas que tenían altos puestos dentro del Poder Ejecutivo. Y poco tardó en caer el primero. El 24 de noviembre del 2018 fue detenido en Estados Unidos Juan Antonio Hernández, alias Tony, hermano del entonces presidente de Honduras, acusado de traficar drogas desde ese país, suceso que puso mucha más atención sobre el entonces mandatario. Ya la comunidad internacional pudo confirmar que estas denuncias que veníamos haciendo nosotros y nosotras responsablemente aquí en el país, que estábamos viviendo bajo una narcodictadura, eran ciertas. Ahí se pudo documentar producto de investigaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por las investigaciones y los informes que presentó, las pruebas que aportó el fiscal que llevó la causa, también con los testimonios de personas que comparecieron en juicio, que la institucionalidad del Estado fue puesta a la orden del cártel de la droga que manejaba el hermano del presidente. Hace algún tiempo, cuando este tipo de noticias circulaban, le dije a Juan Antonio, tenés que presentarte ante las autoridades correspondientes y dar tu versión. Y le dije que fuera a Estados Unidos. A nosotros no nos crearon así. Nos crearon para poder respetar a los demás, pero también no puedo desconocer que es un golpe fuerte para la familia. Y como familia estaremos en lo que podamos, en lo que corresponda para apoyarle. Y que la justicia permita esclarecer si esas acusaciones son ciertas o no. A partir de ese momento, prácticamente todas las alocuciones del entonces presidente parecían girar en torno al mismo tema, el narcotráfico, al punto que llevó el tema del narcotráfico y las acusaciones en su contra hasta la Asamblea General de la ONU, donde dedicó más de la mitad de su discurso del 2021 a tratar de desmentirlas y defender su lucha contra los cárteles de la droga. Si miran estas medidas sabrán quién es quién, porque acciones de este tipo, por ejemplo, la extradición de hondureños, por primera vez en un siglo, solo serían tomadas por enemigos declarados del narcotráfico y crimen organizado. Y nadie vinculado al narcotráfico o intimidado por los criminales jamás tomaría estas medidas. La transformación que Honduras ha logrado es extraordinaria. Más de 20 minutos de los 28 que habló ante la ONU los dedicó Juan Orlando Hernández en su última oportunidad de hablarle al mundo como presidente de Honduras, para decir que él y su gobierno no tenían ningún vínculo con el narco. Un discurso que nos da una idea de lo inminente que se hacía su detención, probablemente antes de que abandonara el poder o inmediatamente después que dejara el cargo. Las acusaciones en su contra no parecían nada aéreas ni producto de la imaginación. Y aunque Juan Orlando Hernández insistía en que se trataba de mentiras de los narcotraficantes para buscar beneficios penales en Estados Unidos, las cosas fueron subiendo de tono. Ahí se habló con detalle de cómo altos jefes militares, como altos jefes policiales, cómo se daban las órdenes para que en algunos casos el ejército o la policía resguardaran el tránsito de esta droga a través de nuestro país, como el presidente de la República en aquel momento se daba órdenes de proteger los cargamentos. Esto fue comprobado con las declaraciones que hubo en la Corte del Distrito Sur. El pasado 16 de febrero, apenas 19 días después de dejar el poder, se produjo la inevitable detención de Juan Orlando Hernández. La policía de Honduras lo buscó en su residencia, de donde salió esposado y amarrado con cadenas, luego que el gobierno de Estados Unidos solicitara su extradición, pues no se han presentado cargos en su contra dentro de su país. En este momento él se encuentra en una situación privilegiada porque otros pedidos en extradición los han enviado a separos de los centros penales, las cárceles de máxima seguridad. Sin embargo, a él se le detuvo con todos los privilegios, ¿verdad? Sí se le fue a detener a su vivienda, se le dio protección, se le llevó en un vehículo blindado, se le llevó a la sede de una de las fuerzas policiales especiales de nuestro país. No está guardando prisión en un centro penal. Él se encuentra en este momento, según se nos ha confirmado,
en el dormitorio de un oficial de policía. Sin embargo, dado que el cambio de gobierno se ha producido hace menos de 2 meses, aún existe mucha incertidumbre respecto a qué otras personas estarían pedidas en extradición por Estados Unidos, por lo que el Congreso hondureño designó una comisión que está investigando ese caso como complejo. Se sabía antes de la toma de posesión de la compañera Xiomara Castro de cantidades de pedidos en extradición que nunca fueron publicados, nunca se les dio el trámite correspondiente y sabemos que en este momento entraron en las últimas horas 4 nuevos pedidos de extradición. Entonces esta comisión está realizando una labor de investigación, de seguimiento de cuáles son las actuaciones de los y las miembros del sistema de impartición de justicia, de los operadores de justicia vinculados al tema de extradiciones, si han habido algunos casos en los que tengan un tipo de trato, si hay privilegio. Todo indica que se esperan más noticias de pedidos de extradición desde Honduras hacia Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico. Y como suele suceder en estos casos, podríamos ver un efecto dominó a medida que sigan dándose testimonios en las cortes de Nueva York. Al regreso de la pausa, no se pierdan. Va a aumentar significativamente. Todos los artículos que están contenidos en esta ley están favoreciendo al importador.